Pues en algún momento llegó la Play y demás, entonces podíamos ir jugando distintos juegos y en mi familia eso siempre estuvo como bien visto, digamos. Mi mamá jugaba con nosotros, ponele, cosa que por ahí en algunas casas no pasaba porque, bueno, primero acceder a una consola tal vez no era tan fácil y en segunda instancia a veces los padres veían eso como una pérdida de tiempo, ¿viste? Eh, yo por ese lado tuve un poco esa suerte y bueno, cuando volvía de trabajar en la agencia de publicidad, me la pasaba jugando al FIFA todo el tiempo. Volvía a mi casa y jugaba al FIFA. Y un día me cansé un poco de cómo era trabajar en agencia de publicidad y quería hacer algo nuevo y veía que había muchos creadores de contenido de FIFA, pero que no había mujeres creando contenido sobre FIFA. Y un poco viendo ahí una ventana para hacer algo distinto y también algo que me interesaba, que era como, che, ¿cómo puede ser que no haya tantas chicas jugando a esto o mostrándose jugando a esto? Decidí empezar a hacer videos yo. Entonces ahí me abrí un canal de YouTube y después eso fue abriendo un montón de oportunidades porque me empecé a meter en los torneos de FIFA que necesitaban casters, alguien que relate o comente los partidos en las transmisiones y demás, y me empecé a meter en eso también. Entonces de a poco, un poco el contexto y un poco las ganas y las oportunidades para trabajar más de algo relacionado con los videojuegos se fueron dando también por todo lo que le contaba a Cami, ¿no? O sea, la pandemia también empujó un montón de esas oportunidades porque se empezó a hacer todo mucho más digital y el mundo de los videojuegos le empezaron a prestar más atención y con eso salieron oportunidades laborales también. Gracias. Hola, Carolo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien. Buenísimo, buenísimo. Te quería consultar qué te parece que en el juego FIFA, bueno, que hoy en día va a cambiar su nombre, qué te parece la inclusión de la mujer dentro del juego y cómo se llegó a esto, qué procesos tuvieron que haber para que pueda llegar a la inclusión de la figura femenina al propio juego. Yo creo que el crecimiento que tuvo que haber fue más de, ni siquiera socialmente de la gente, o sea, un poco sí, pero también más de la cabeza de quienes están dentro de la empresa y deciden, toman ese tipo de decisiones. En el FIFA 15 o 16 fue que en la parte de Journey, que se llamaba El Camino, la parte del modo historia que había puesto FIFA en ese momento, eh, el jugador tenía una hermana y la hermana estaba viendo de jugar en la selección de Estados Unidos. Entonces ahí tenés como una pequeña introducción donde ves eso y después a partir de ahí sumaron las selecciones femeninas. Eh, yo creo que en parte porque, y sumaron justamente la selección de Estados Unidos porque saben la importancia que tiene el fútbol femenino allá, ¿no? A comparación de otros países. Eh, a partir de ahí yo creo que eso funcionó, a la gente le llamó la atención y también empezaron a ver en simultáneo a cuando yo empecé a crear contenido, empezó también a pasar en otros países. No, no digo que haya sido porque lo hice yo, sino que como que para mí fue medio del contexto en general. En España, en Canadá. Entonces, como que eso también empezó a generar una necesidad y una demanda y un pedido, ¿no? Por parte de las mujeres que juegan el juego de que haya un poco más de inclusión. A partir de ahí, yo que laburo con EA y EA me da como también la posibilidad de dar feedback y tener sesiones con los productores y contar qué me parece, qué no me parece, qué me gusta, qué no me gusta y demás. Varias chicas tuvimos la oportunidad de ir como haciendo ciertos pedidos o sugerencias y la realidad es que el EA lo tomó porque a partir de ahí, yo me acuerdo en el 2020, yo decía como, ¿por qué no se puede jugar con mujeres en clubes pro? Y, y al año siguiente o a los 2 años lo agregaron, por ejemplo. Entonces, como que empezaron también a escuchar un poco a su público y entender que su público no eran solamente varones o que al menos no eran personas a las que solo les interesaba el fútbol masculino. Así que bueno, obvio que estoy a favor. Hola, Caro, ¿cómo estás? Soy Lucila. ¿Qué hace Lu? Todo bien. Como recién le hablaste a Ian, que dijiste que decidiste dejar tu trabajo para abocarte a esto, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue que
dijiste, me quiero dedicar a esto 100%? Porque calculo que no debía ser fácil. No, o sea, la verdad no era fácil y en aquel momento crear contenido no era tan común. O sea, yo hoy cualquiera graba TikToks, por ejemplo, o ya nadie le tiene tanta vergüenza a la cámara o hablar en público, no sé si en público, pero hablar al menos a través de redes sociales. Eh, yo creo que desde chica en ese sentido siempre fui bastante descarada, o sea, hablando un poco de la parte de creación de contenido, entonces en ningún momento me dio esa vergüenza. Sí, por ahí era difícil en cuestiones laborales de, ok, de repente yo decido renunciar al laburo que tenía en agencia, que era un sueldo fijo bajo relación de dependencia, y ponerme a trabajar freelance para algunos emprendimientos más chicos, que no era lo mismo que trabajar en una agencia y tampoco iba a ganar lo mismo. Entonces, bueno, obviamente fue una charla previa con mi familia en donde me dijeron, bueno, te bancamos 6 meses. O sea, vos vas a trabajar freelance en el caso de que, por ejemplo, no consigas clientes o los clientes se te caigan o lo que sea. Yo vivía con mis viejos, entonces era 6 meses, está todo bien. Ahora, si estás 6 meses sin laburar y no conseguís nada y vos seguís en esta, bueno, vamos a ver qué hacemos. Y por suerte, no sé, hay cosas que son un poco literal de suerte y de estar en el momento justo, en el momento indicado. Se me empezaron a abrir algunas puertas. Yo me acuerdo que tenía el cliente más grande que tenía. Yo la verdad acepto que no les estaba trabajando del todo bien porque estaba enfocada en lo que hacía para mí. Eh, y un día yo me estoy yendo en micro a justo a Rosario, que me iba a pasar el fin de semana, y el tipo me llama y me dice, Caro, no, no va más. Y yo estaba, Y a los 3, 4 días me llamaron para conducir un programa en DirecTV Sports. Entonces era como, fuera de joda, hubo un poco de suerte o de timing ahí. Eh, Era difícil y es difícil hoy en día porque es mucha incertidumbre. O sea, yo con las marcas que trabajo y todo, por lo general son contratos que en diciembre terminan, entonces en diciembre cuando todo el mundo se relaja es mi peor momento porque yo estoy como, bueno, ¿qué marca me va a renovar? ¿Qué marca no? Tengo que salir a buscar marcas nuevas, tipo, ¿qué voy a hacer? No solamente marcas, sino todos los trabajos. Entonces hay un poco de persona que trabaja de manera independiente que es mucha incertidumbre y es difícil, pero también es un estilo de ritmo laboral al que te acostumbras. Gracias. Hola, Caro, buen día. Eh, Soy José. ¿Cómo va? Eh, Te quería preguntar, a la hora de castear un partido o un torneo de FIFA, ¿cómo te preparas? Por lo general, bueno, en su momento yo casteaba partidos de clubes pro, que es ese modo de juego de FIFA, para quienes no saben, que son 11 contra 11, o sea, cada uno en su casa con su consola y se arman equipos de 11 contra 11 como en el fútbol tradicional. Eh, y eso era algo de todos los días. Entonces, al principio yo casteaba todos los días, me terminaba curtiendo muy fácil porque eran 3 partidos por noche, todas las noches, entonces era un montón. Eso me ayudó a tener como bastante ritmo al principio. Nada, básicamente es igual que en el fútbol tradicional, o sea, es entender qué lugar de la tabla ocupa el equipo o en qué instancia del torneo está, saber el nombre de cada jugador. Eso cuando es clubes pro y cuando son competencias uno versus uno, como fue la Conmebol y Libertadores y demás, que son eventos bastante grandes que hemos hecho. eh, Más que nada es tener en cuenta las skills que pueda hacer un jugador en el partido, saber cómo se hacen. Bueno, por ejemplo, primero el nombre, hizo una croqueta. Bueno, tenés que saber más o menos cómo se hace la croqueta para saber qué tan fácil o qué tan difícil le resultó hacer ese skill. Y después por el lado del jugador es saber el recorrido de ese jugador. Los jugadores van cambiando de equipo como en el fútbol tradicional, entonces conocer un poco de su historia. Y después las cartas y los jugadores que usa in-game en el partido. No sé si saben, pero cuando se juegan partidos de FIFA y torneos, los jugadores pueden elegir entre distintas cartas que representan a los jugadores que van a jugar. Hay de oro, de plata, de bronce, por lo general se juegan con cartas de oro o cartas superiores que son de distintos eventos, que tienen distintos diseños diferentes, que van saliendo a lo largo del año. Entonces vos tenés que saber, por ejemplo, que ese Messi 99
es mejor que el Messi 90 que salió al principio del juego, o que la carta de futuras estrellas es mejor que la carta de comodines de invierno, o sea, distintas cosas muy internas del juego que vas aprendiendo de jugar y de conocerlo. Muchas gracias. Creo que Lucas Julián no está, así que seguimos con Fran. Hola, Caro, buen día, soy ¿Cómo Franco. va? Te quería preguntar, más que nada al ámbito del mundial que fuiste, quería saber cómo surge tu llamado, ¿no? Para poder acompañar a las chicas en la selección. Está buena esa pregunta porque muestra un poco el proceso también de cómo trabajo. Yo estaba decidida que quería cubrir el mundial de alguna manera, o sea, creando contenido, ya sea desde acá, y bueno, era un soñar demasiado, o así lo decía yo, desde allá. Eh, entonces, como yo les contaba, trabajé en agencia de publicidad y por lo general cuando yo me voy a acercar a una marca, lo que hago es algo que se llama un media kit, que es como un portfolio con una propuesta de, ok, yo soy esta persona, tengo esta experiencia, es como un currículum, pero es un poco más vistoso porque tiene un poco más de diseño y demás. Y lo que hacía era como poner en contexto, bueno, este año se juega el Mundial Femenino, que es algo que mucha gente tal vez ni sabía. ¿Cuál es nuestra situación en el Mundial? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Yo planteaba como un objetivo también que la gente se entere información sobre el Mundial, que sepan cuál era la situación de la selección argentina, que conozcan a sus jugadoras. Y a partir de ahí, un plan de 30 videos que yo quería hacer explicando distintas cosas del Mundial Femenino y de la selección argentina. Y estaba buscando sponsors, entonces se lo presenté a 10 millones de marcas. Finalmente la gente de Visa decide como que hagamos un trato y sponsorear los contenidos, pero yo antes también me había juntado con la gente de AFA, que en realidad me había juntado con la gente de AFA no para que AFA me sponsoree, sino en plan, ustedes tienen un montón de sponsors, no me darían una mano para llegar a esas marcas y que se me haga un poco más fácil, porque si son marcas que ya apoyan a la selección, tal vez se copan y me dan o sea, quieren formar parte de mis contenidos. Y ahí me ayudaron un poco, qué sé yo, o sea, me dieron un par de consejos o me pasaron un par de contactos y me dijeron, ojo, porque nosotros habíamos hecho AFA Estudio en Qatar, que funcionó muy bien y queríamos ver si hacíamos algo para el Mundial Femenino, nos gustaría hacer lo mismo. No sé si vamos a viajar, porque bueno, porque es complicado y ver cómo logramos los pasajes. O sea, como que me la pintaron como que no iba a viajar, pero que sí iba a hacer algo desde acá. Yo le dije, bueno, obvio, ténganme en cuenta. Y después al final me dijeron, che, conseguimos los pasajes, al final pueden viajar como parte de la delegación, así que si querés venir, confirmanos y vamos a estar viajando y vamos a estar haciendo el programa desde allá. Y nada, yo no lo podía creer, básicamente. Hasta que no me dieron posto un pasaje impreso, yo decía, esto mañana me pueden llamar y me pueden decir, che, se cayó. Pero bueno, por suerte no pasó. Hola, Cara, buen día. Soy Lucas, ¿todo bien? Todo bien. Yo te quería preguntar acerca sobre qué impresión te genera que estrellas mundiales como Kun Agüero, Nico Tagliafico y Pablo Dybala se hayan introducido en el mundo del streaming. Para mí o al menos el Kun, porque fue el que más llamó la atención, fue uno de los que más empujó para que naturalmente la gente le empiece a prestar atención un poco a Twitch. Porque era como, che, el Kun Agüero que nunca lo habíamos visto tan suelto de cuerpo haciendo, o sea, no era ni conductor de tele, ni conductor de radio, ni nada, en ese momento literalmente estaba jugando al fútbol, entonces era como, qué raro, está acá 3 horas hablándole a la gente en una computadora. A partir de ahí mucha gente empezó a mirar eso. Apenas empezó la cuarentena, hubo un evento que se llamó la Champ Play, que no sé si se acordarán, que lo transmitió DirecTV y no sé si te dice Sports, que era un torneo de FIFA entre un montón de personas famosas. Y habían hecho un día que era toda la gente que estaba más o menos del lado de Europa y después otro día que era toda la gente que estaba al lado de América.
Y ahí estuvieron el Kun Agüero, el Peque Schwarman, Paulo Dybala, que eran los que lo organizaban, Residente, Pico Mónaco, el Chino Darín, James Rodríguez, tipo Chicharito, como que jugó un montón de gente y eso también ayudó un montón en ese momento la gente estaba prestando atención al FIFA porque el fútbol no se podía jugar, las canchas no se abrían y también a las transmisiones por stream. Entonces era como literalmente el espacio donde yo estaba. Y pude ver cómo realmente ayudaba a que al otro día de repente haya un montón de gente diciendo ¿qué es Twitch? Y en los noticieros estén diciendo ¿qué es Twitch? Y estén hablando de eso. Hoy día creo que la situación es diferente. Para mí el pico de Twitch ya ha empezado a caer fuerte. Pero al menos en ese momento fue muy importante. Muchas gracias. Buenas, Caro, ¿cómo va? Andrés te habla. Eh, Te quería preguntar, porque hablaste un poco de esto de cómo fue el paso de freelance, de un trabajo convencional al freelance, y yo te quería preguntar cuál fue el trabajo así grande, el primer trabajo así grande que digo, dijiste, bueno, es por acá, tengo que seguir metiéndole. Creo que cuando me llamaron del programa de DirecTV fue un montón, porque era tele, tipo, y yo estaba haciendo videos en YouTube, entonces en ese momento era como, wow, sí querían hacer un programa sobre videojuegos y yo estaba haciendo videos sobre videojuegos, entonces como que entendía por dónde venía la mano, pero sí fue como muy loco porque era un trabajo totalmente diferente a lo que yo me imaginaba. Y después cuando empecé a castear y demás, bueno, la pandemia hizo que no sea tan grande en ese sentido lo que se podía hacer, porque era todo desde casa. Entonces hay que tener un poco en cuenta eso también, que grandes oportunidades que se dieron eran desde casa, entonces eran grandes, pero no parecían tan grandes. Eran como en mi lugar seguro. Pero cuando eso se liberó un poco, he viajado a Paraguay, a la sede de Conmebol, cuando hicimos la I-Libertadores. En 2021 viajé a Inglaterra con EA Sports, que para un evento justamente de fútbol femenino. Esas también fueron cosas que capaz no se dieron al principio, por lo que te contaba, pero que sí eran enormes y me daban la impresión de, ok, esto va por algún lado, no estoy yo sola acá loca haciendo esto, sino que hay oportunidades de hacer cosas. En menor medida he ido a castear algunos así torneitos de FIFA a la cancha de Boca, he hecho algunas cosas con Independiente. Capaz algunas cosas no eran tan laborales, pero era, por ejemplo, no sé, me están haciendo una entrevista del programa de radio que yo siempre escuchaba, y eso es un montón. Eh, pero cuestiones laborales, también el ir trabajando con marcas, el darme cuenta que el trabajo que yo hacía en la agencia, de repente lo estaba pudiendo hacer yo sola y me estaba yo sentando mano a mano con un cliente, cuando capaz en la agencia no me dejaban hacer eso porque era junior, ¿me entendés? Entonces era como, che, al final re podía hacer esto, o re puedo hacer esto, o estoy súper capacitada para hacerlo. Gracias. Hola, Caro. Mi nombre es Pablo. ¿Cómo va? Todo tranquilo, gracias. Te quería hacer una consulta siguiendo con lo del tema freelance, Sí. porque es algo que siempre está bueno hablarlo con alguien que lo hizo, ¿no? Que es cómo das el paso de dejar de trabajar con un sueldo fijo a ser freelance y qué sentís que hay que tener de preparación antes de decir, bueno, me mando como freelancer a trabajar, dejo de lado esto, aunque sea para probar, y más o menos qué hiciste vos antes de llegar al punto de decir que quiero ser freelancer. Sí, bueno, yo obviamente antes de renunciar ya había como tirado mis puntas para tener esos posibles pequeños clientes que me puedan servir económicamente. Recordemos, como yo te decía, yo trabajaba vivía con mis viejos, entonces no tenía que pagar un alquiler, la comida estaba siempre sobre la mesa, entonces era como que en parte los gastos que yo podía llegar a tener no eran muchos y la capacidad de ahorro que podía tener en ese momento y en ese contexto era bastante coherente. Entonces también gran parte de lo que yo ahorraba podía decir como, ok, lo invierto en mejorar el micrófono, lo invierto en cambiar la cámara, lo invierto en comprar estas luces o lo que sea. Eh,
me parece que la clave sí era esto de tener, por ejemplo, antes de renunciar, ya tener uno o dos clientes, que en realidad yo les manejaba las redes sociales en aquel momento, para asegurarme que, bueno, que por ejemplo decíamos, de hecho yo con algunas marcas que empecé a trabajar era como un contrato por 3 meses. Entonces yo decía, mis viejos me bancan 6 meses y con estas marcas cierro un contrato a 3 meses. Bueno, de acá a 3 meses algo voy a juntar. Sobrevivo 3 meses. Era un poco la idea. Hoy día, y capaz es un garrón porque no suena tan positivo lo que voy a decir, pero a la vez sí, es incertidumbre de mañana no tener trabajo. Honestamente te puede pasar en un trabajo de relación de dependencia también. Es cierto, tal vez nada, indemnización o todo lo que te cubre y te abraza tener un trabajo en relación de dependencia, es totalmente cierto. Pero bueno, también forma parte de ver cómo cada uno puede tener cierta capacidad o de ahorro o de saber cómo manejar ese dinero para no estar en cero si se te cae un cliente, ponele. Pero también hay una realidad que es que cuando trabajas de manera independiente y haces funcionar un poco la rueda, ya después es como que la bici va sola. Genial, gracias. ¿Estás, Hola Amadeo? Fabi, ¿cómo Sí. te va? Sí, sí, ¿cómo te va? Todo Yo te bien. quería preguntar más o menos de lo mismo. Te quería preguntar qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a crear contenido digital. Si nunca hiciste absolutamente nada, o sea, si yo, por ejemplo, abro tus redes sociales y nunca hiciste ningún video informando o hablando de cualquier tópico que sea de tu interés, lo primero que te voy a recomendar es que probablemente si le tenés un poco de miedo a la cámara, que te filmes y te filmes y te filmes y te grabes y te escuches, aunque te suenes insoportable, que lo hagas para primero sacarte eso. Después, imagino que si querés crear contenido, tal vez tenés una idea de sobre qué, sobre tu equipo de fútbol, sobre tus películas preferidas, sobre algún tema social que te interpeles, sobre algo que pasó actualmente, sobre lo que quieras. Eh, es que empieces a hacer ese contenido y que empieces a probar con un montón de consejos que puedes encontrar hoy mismo en TikTok o en cualquier plataforma sobre cómo editar o cómo sobre hacer para que se vea mejor, para que se escuche bien y ese tipo de cosas. Em, lo primordial es que se escuche bien por sobre lo que se ve, porque a lo sumo vos podés poner una placa con texto o lo que sea, pero si no se escucha bien, la gente no te va a mirar porque es muy molesto mirar un video de algo que se escucha muy mal. Eso porque capaz piensan en qué invierto, en un micrófono o en una cámara. Bueno, primero en el micrófono. Eh, o en una cámara que al menos tenga un micrófono bastante decente. Y a partir de ahí es, una vez que vos ya tenés subido el contenido y que ya tenés más o menos definido a quiénes les hablás y que tus contenidos funcionan y que tenés varios videos, la clave es hacer el portfolio que yo te contaba antes. Es un portfolio donde después de última yo les puedo mostrar el mío, se los paso a la profe, para mostrar esto de quién soy, qué hago, cuál es mi objetivo, con qué estilo de marcas quiero trabajar, qué videos tengo hechos, cómo funcionaron esos videos, algunas estadísticas, con qué otras marcas trabajé en el caso de que ya hayas trabajado con algunas marcas o experiencias laborales relacionadas a eso que hayas tenido y tu mail. Entonces vos después te vas acercando a esos contactos que por lo general el lugar más simple de sacarlo suele ser LinkedIn y después de a poco te vas armando tu propia cartera de contactos eh, para compartirles ese Media Kit. Y tal vez de 10 que tirás, te llama uno y en lugar de pagarte te da unos auriculares. Pero para arrancar eso te sirve. ¿Por qué? Porque ya es una marca más que sumaste y una manera más que tenés para después ir a buscar más marcas. Entonces es un poco ir poniendo ladrillitos de a poco. Muchas gracias. Bueno, hola, buen día. Soy Omar. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo te quería preguntar acerca sobre el... A ver, vos hablabas de que en un punto de tu vida hablaste con tu familia eh, para poder trabajar independientemente y ellos te dijeron que más o menos unos 6 meses te podían dar. A-
partiendo de ese lado, una vez, digamos, que vos pudiste despegar, que te fue mejor, digamos, en el tema y te llegaste a mudar sola, a vivir sola, vos también decías que en tu familia, digamos, cuando vivías con ellos no tenías responsabilidad de pagar nada. Después, obviamente, seguramente cuando empezaste a vivir sola, empezaste a notar lo que se siente, digamos, poder mantenerte. ¿Cómo fue que viviste eso? Em, Vos decís cómo viví yo el proceso de mudarme sola y afrontar gastos a nivel Claro, sin estar con tu personal o a familia. nivel más. Ok, la verdad fue durísimo, pero a mí me pegó durísimo mudarme sola, porque suelo ser como muy familiera. Yo me quería mudar sola, no es que no. Pero sí me pasaba que me mudé justo 2021 post pandemia. Mi plan era mudarme antes sola, pero la pandemia nos cortó las piernas a todos. Eh, Cuando en el 2021 me mudo sola, todavía estábamos un poco en esa cuarentena o cada tanto entrábamos en esa cuarentena que no se podía salir tanto y qué sé yo. Entonces fue bastante solitario y fue como un cambio muy grande porque era después de estar encerrada con mi familia mínimo un año, era encerrarme sola un año más. Eh, Ahí me refugié, por decirlo de alguna manera, en lo que fue el stream, porque estaba streameando mucho más y me permitía compartir un montón de ese proceso con la gente y eso me ayudaba a pasarlo mejor, además de hacer mucha terapia, por supuesto. Pero laboralmente lo sorteé porque, por suerte, y es horrible, pero la pandemia a mi rubro le hizo muy bien en ese sentido. Entonces, trabajo en ese momento no faltaba porque todo el tiempo estaban haciendo eventos digitales, el programa de DirecTV de alguna manera seguía, entonces tenía mi sueldo fijo. Ese es el tema, ¿no? Cuando vos trabajás freelance, perdón, estoy resfriadísima y me mata la voz. Cuando vos trabajás freelance, no significa que todos los meses son una incógnita. Capaz por momentos sí, pero después tenés la posibilidad de cerrar ciertos trabajos fijos que vos sabés como, bueno, nada, firmo un contrato de marzo a diciembre, yo de marzo a diciembre tengo este trabajo y durante marzo y diciembre voy a estar trabajando para que en diciembre del año que viene algo más salga. Después pueden pasar 10 millones de cosas, pero vos vas a estar trabajando para eso. Entonces, no es que este mes cobrás y capaz el mes que viene estás totalmente en bolas. O sea, puede pasar, pero a la vez trabajás para que eso no pase. Eh, entonces, nada, en ese sentido, como que vivir sola fue de repente, sí, afrontar un montón de gastos y tener mi propio espacio, pero no o sea, no todas las comodidades tal vez que tenía cuando vivía con mis viejos, pero a la vez creces en otro montón de sentidos. O sea, no sé si hay alguien acá evaluando irse a vivir solo o sola, pero yo creo que no terminás de adultecer por completo hasta que eso no sucede. Así que se los recomiendo. Sí, la vida del adulto y de la adulta, ¿no? Pero yo te quería hacer otra pregunta mientras el resto piensa si tiene alguna repregunta antes de que la liberemos. Em, yo toda la semana le lleno la cabeza con un montón de cosas y termino siendo una rompebolas. Que se lo diga a alguien externo ayuda un montón. En esto puntualmente, qué importancia tiene, por ejemplo, que a las jugadoras les dejemos de decir chicas, que a las futbolistas dejemos de tratarlas como si fueran distintas de los futbolistas varones, y cómo cambian eso para que nuestra tarea sea también más profesional y respetuosa con la tarea de ellas, para hacer esto que tanto estamos necesitando y para que haya igualdad también en el fútbol femenino. Yo creo que es muy importante llamar a las cosas por su nombre y que las jugadoras de la selección argentina son jugadoras que juegan en la selección argentina. No son chicas que juegan al fútbol, o sea, no son yo. Si a mí me dijeran chica porque yo mañana entro a la selección y dicen, esta chica que juega, lo entendería. Pero estas pibas están o estas chicas, porque ahí imagino que está bien aplicado, pero son jugadoras que, que están probablemente desde toda su vida o desde gran parte de su infancia jugando y de alguna manera, porque el rubro es muy cruel, tratando de demostrarle a los demás que tienen con qué ser llamadas jugadoras. Entonces imagino que para ellas debe ser bastante frustrante llegar a representar a su selección
y que la sigan mencionando como si fuesen cualquiera de nosotras que va a jugar un fútbol 5. Eh, y me parece que nada, que es tan simple como decir si a los jugadores no le decimos chicos, porque a ellas le decimos chicas. Imagínate que a quienes les dicen pibes, ni siquiera chicos, son a los de la sub-20. Entonces, ¿por qué le decimos pibes a los de la sub-20 y le decimos pibas a la selección mayor? Si las pibas de la selección mayor son tan grandes y adultas como los hombres de la selección mayor. Eh, yo creo que depende mucho del contexto, pero entiendo que ustedes están estudiando periodismo para ser periodistas y el día de mañana ojalá tengan la oportunidad de estar al mando de un programa de radio o de una redacción o de un programa de televisión o de cualquier medio. Y en un contexto periodístico, las jugadoras son jugadoras y los jugadores son jugadores. Y si después entre sus amigos se les escapa, por decirlo de alguna manera, o se refieren a ellas como chicas, no lo recomiendo igual porque está bueno acostumbrarse a decirle jugadoras, pero una cosa es en la charla, o otra cosa es si ellas se autorrefieren a sí mismas como las chicas o las pibas o lo que sea. Pero si estamos hablando en un contexto profesional, hay que tratarlas de forma profesional y eso se aplica a cualquier trabajo que ustedes vayan a mencionar, me imagino, no solamente a una jugadora de fútbol. Entonces, nada, las cosas por su nombre. Bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, repregunta que quiera? Cami, Joaco, de primeros que estuvieron por ahí, dale, sí, Cami y de Joaco. Yo te quería preguntar, volviendo al tema del mundial, ya que estuviste tan cerca de ellas, ¿cómo fue vivir esa experiencia? Fue re loco porque yo no soy periodista. O sea, no, como les contaba, yo estudié publicidad. Entonces, yo de trabajar todos los días en una agencia de publicidad y que nunca jamás se me haya ocurrido haber eh, cubrir a una selección, estar con ellas ahí, no solamente viajar al mundial, sino estar con ellas ahí y compartir eso con la delegación, me parecía increíble. O sea, era realmente, yo tengo un par de videos en mis redes donde lo cuento, estar en un avión y mirar hacia el costado y que esté Estefanía Banini, para mí era una locura. O sea, era realmente surrealista. Yo si tengo una palabra para describir todo lo que yo iba viviendo, era surreal, porque no lo podía creer, no tenía sentido para mí. Eh, entonces, la verdad que fue hermoso y volví muy manija y con una crisis un poco existencial de haber querido que eso dure 300 meses. Ustedes, tal vez estoy juzgando sus edades, no tengo idea, pero imagino que varios o varias de ustedes se fueron de viaje de egresados y cuando volvieron les costó retomar la vida cotidiana. Yo pensé que eso no me iba a pasar nunca más y a los 30 me volvió a pasar. Vivir de Entonces, mundial, ¿no? sí, sí, Vivir sí. de mundial, en modo mundial. La verdad que fue una locura. eh, y yo sé y aprovecho para decir algo que capaz nada que ver, pero yo soy creadora de contenido, hago contenido en internet y capaz no quito que ustedes alguna vez se les haya cruzado, se les vaya a cruzar por la cabeza, o tal vez ustedes no, pero algún periodista sí, esto de, che, loco, yo estuve acá estudiando periodismo y después llevan a un influencer a viajar al mundial, son cosas que se suelen decir. Eh, en este caso, AFA Estudio, yo no fui la única no fui la única que fui. También fue Ivana Rodríguez, que ella es periodista hace muchos años, es comentarista del torneo local de fútbol femenino. Y para Perdón, mí, sí. sí, se te cortó todo, yo no te estoy escuchando. A ver, Perdón, ahí ahí. sí, ahí sí. Sí, que Ivana se recibió en ETER, es de mi camada, Ivana Rodríguez. Así que ven que estaba una colega que tal vez hace un par de años estaba como usted ahí, pero que viajó con Caro al Mundial, así que hubo una representante nuestra también. Bueno, súper interesante eso, un detalle no menor. Para mí lo copado es que sea el camino que terminen decidiendo tomar, para mí hay un perfil
muy marcado y muy distinto entre lo que es un periodista y un creador de contenido. No es la misma cosa, no se llegan a los mismos resultados. Hay un montón de cosas que yo no consigo por no ser periodista, y hay un montón de cosas que tal vez un periodista no pueda conseguir por no ser creador de contenido. Se puede ser creador de contenido siendo periodista, no podés ser periodista siendo creador de contenido. Eso me parece importante resaltarlo. Eh, pero nada, o sea, para que se entienda también que en este caso, desde este proyecto en particular, el enfoque más periodístico lo daba Ivy, y mi enfoque era más justamente del día a día, del contenido de color, del detalle, o más desde el lado de entretenimiento y no tanto desde data dura, deportiva, informativa. La data, alguien que sabe de eso, digamos. Me parece importante decirlo porque en esta batalla de periodistas y creadores de contenido que quiero poner un manto de piedad. Sí. No, está muy bien. Joaco, preguntá vos y la liberamos que tiene que seguir trabajando. Obvio. Yo te quería preguntar contra quién será el próximo Pibas jugando al FIFA, esa cosa que vos tenés en tu canal de YouTube, que yo lo miré y me parece muy bueno, muy entretenido porque es un método de entrevista disruptivo con lo que es el famoso dos personas sentadas y que haya una respuesta y que haya, perdón, que haya una pregunta y que haya una respuesta. Y agregado a eso, te quiero consultar si se te ocurrió hacer uno con las jugadoras de la selección en el Mundial. La respuesta es si Pibe jugando al FIFA tiene algo que bueno, voy a aprovechar también para decir esto, que es que, vieron que ustedes me preguntaban, tipo, ¿cómo empezaste a crear contenido? ¿Cómo es que...? Y empecé también con una idea que hoy día capaz es más común de ver, pero en ese momento, que era 2018-2019, era totalmente nuevo y totalmente distinto que a alguien se le ocurra sentarse con una Play y entrevistar a una persona jugando a la Play. O sea, jugando un partido de FIFA con Camila Gómez Ares y hablando con Camila Gómez Ares sobre cómo ella empezó a jugar al fútbol. En aquel momento, y por eso funcionó, era algo totalmente nuevo que nadie había hecho. Ni todos los creadores de contenido que yo había visto de FIFA habían hecho algo así. Yo me había encargado puntualmente de mirarlos a todos y ver qué cosa diferente se me ocurría. Entonces, en ese sentido, busquen siempre diferenciarse del resto, ¿no? A la hora de hacer periodismo o a la hora de hacer contenido. Y después, un poco fue un formato que yo terminé dejando de lado, lamentablemente, porque lo disfrutaba muchísimo, porque afortunadamente a las jugadoras se empezó a profesionalizar el fútbol, entonces lograr filmar un video con ellas ya no era tan fácil como fue en el 2018, antes de que se empiece ese camino de profesionalización, o bueno, de empezar a que haya un torneo, de que tengan que entrenar todos los días. Entonces, por eso es más difícil hoy en día hacer un video de piba jugando al FIFA, porque coordinar horarios con una jugadora, hoy en día las jugadoras le tienen que pedir permiso al departamento de prensa del club para que las autoricen a venir a grabar, entonces ya no es tan fácil como era antes. Desafortunadamente para mis videos, pero afortunadamente para ellas, porque eso significa que les están prestando más atención y que está realmente creciendo de a poco, pero a su manera, el fútbol femenino. Y sí, obviamente pensé también en grabar allá en Nueva Zelanda, algo que me di cuenta estando allá. Yo hice contenido estando allá, pero no hice tanto contenido como me hubiese gustado. Y capaz esto les sirve, pero yo iba allá como con mucha intención de grabar todo, de filmar todo, de mostrar todo, y como medio con una expectativa. Y cuando llegué allá no se me rompió esa expectativa, pero me di cuenta también de estar ubicada en el tiempo y espacio, en el lugar que yo estaba ocupando en ese momento. Yo estaba formando parte de una delegación, las jugadoras estaban concentrando para jugar partidos en un mundial, partidos muy difíciles. Obvio que haber ya perdido el primer partido de entrada no ayudó en lo más mínimo en ese sentido a distenderse. Entonces era como también constantemente estar leyendo el espacio y dándome cuenta que por más de que yo me muera de ganas de grabar un video jugando al FIFA con las jugadoras, no daba. Porque tenías que dejar que concentren, que hagan su vida. Obviamente ellas tienen una rutina, un montón de cosas que respetar. Y yo sabía que estaba ocupando ese lugar en la delegación
y este es un apodo que me lo estoy poniendo yo, nunca nadie me llamó así, pero era como, yo soy una intrusa acá, o sea, yo estoy acá mirando todo desde un lugar totalmente privilegiado, me están dando la confianza y la oportunidad de estar acá con las jugadoras, no la cagues, o sea, no puedo ponerme a grabar cualquier cosa, ponerme a molestar a las jugadoras en cualquier momento, era como entender muy bien y leer muy bien el contexto para hacer mi trabajo y para después tratar de justamente respetar los espacios de toda la delegación, porque yo no tendría que estar ahí. Entonces, como yo no tendría que estar acá, tengo que ser una mosca, lo sumo, y trabajar cuando me toque trabajar. Lo más desapercibida, sí, ¿no? Era básicamente. Además de la otitis y del sueño que No, bueno. tenías y de todo lo que te pasaba, ¿no? Pero bueno, gracias. Gracias por tu tiempo, por tus palabras y por estarla tan temprano, martes, que tenés tanto trabajo además. Caro, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a vos por invitarme. Nada, cualquier cosa que les pueda dar una mano, me pueden escribir por cualquiera de mis redes sociales, por mis redes sociales o por mail, no sé si Jor lo tiene, pero yo lo dejo por acá en el chat. Dale, sí, déjaselos. Así, eso, se mantiene Y el contacto por cualquier cosa, sí. sí, no, mi única recomendación, que esto se lo Sí, voy a decir a cada estudiante de periodismo que me cruce. Yo sé que se mandan, no sé si ustedes, acá están todos cayendo en una bolsa. Yo sé que se mandan números de teléfono por WhatsApp y en grupos de WhatsApp de periodistas para entrevistar gente y demás. Eh, que la persona que les pase el número pida permiso para pasarles el número. No le totalmente, escriban a nadie de siempre. la nada diciendo, hola, soy Pirulito, por favor. No, siempre, sí, sea periodista, futbolista, jugadora de vóley o la profesión que sea, siempre se pide permiso antes, siempre. Perdón. Y no se la llama de la nada también, ¿no? A un mensajito, hola, soy tal, te puedo llamar o lo que sea, ¿sí? Porque si no, sí, Omar, ¿qué querías Sí, comentar? sí, hablando del permiso, yo le quería decir a Caro que, bueno, yo estoy Sí, haciendo la cobertura para la escuela, voy a escribir una nota, así que si no te molesta con tus permisos, algunos declarativos que dijiste, seguramente los comparte y los publique si no tenés problema, y también No, obviamente no, por todo bien. Instagram, todo. Todo bien, todo bien. Perfecto. Es más, me apareció el cartelito que se estaba grabando. No sé si estaban grabando la clase o qué onda, pero pueden, Sí, todo sí, lo que yo dije acá está todo perfecto. ok, O sea, lo pueden usar. gracias. gracias Omar, Listo. que cubrió, gracias a Caro, a todos. Queden ustedes, A Caro la despedimos. Chao, Carolo, gracias siempre. Adiós. Tengan Besito. buen día.